Hollywood puede parecer acostumbrado a los escándalos, pero la historia de Michelle Phillips aún dejó a todo el mundo del entretenimiento sin palabras. Algunos secretos están enterrados tan profundamente que parece que el tiempo mismo los ha borrado hasta que alguien los descubre accidentalmente. Michelle Phillips fue esa persona, la que levantó el telón sobre uno de los mayores misterios en la historia del rock, la identidad del padre biológico de la hija de Mama Cass. Era un secreto que Cass Elliot llevó a su tumba, y cuando Michelle finalmente descubrió la verdad años después, describió el momento como una bomba que cayó justo en el corazón. Pero la historia de Michelle no termina con esa revelación. Su vida entera ha sido un torbellino de emociones, adicción, amor y relaciones peligrosas. No apartes la vista de este video si quieres descubrir toda la impactante verdad. Y mientras tanto, suscríbete al canal para no perderte nuevas historias jamás contadas sobre las estrellas de Hollywood. Deja tu like y activa la campanita. Como miembro del icónico grupo folk de los años 60, The Mamas and the Papas, Michelle Phillips no era ajena al conflicto y las espectaculares caídas que sacudieron la historia del rock. De hecho, a pesar de su rostro angelical, a menudo estaba en el centro del drama. Michelle Phillips nunca vivió una vida ordinaria, y todo comenzó cuando era solo una niña. Michelle tenía solo 5 años cuando su mundo se derrumbó por primera vez. Su madre murió repentinamente de un aneurisma cerebral, dejando a Michelle y a su hermana a la deriva y solas. Su padre, Gil, un bohemio de espíritu libre, decidió criarlas a su manera poco convencional. En los recuerdos de Michelle, su padre le inculcó disciplina y compasión. Pero también era un hombre que traía a casa a una mujer tras otra con una frecuencia casi obsesiva. Cada noche, detrás de la puerta del dormitorio siempre cerrada, Michelle escuchaba sonidos que dejaban su joven alma enredada y confundida. Fue entonces cuando aprendió una lección crucial. El mundo de los adultos era caótico y peligroso, y si quería sobrevivir, tenía que ser fuerte. A los 13 años, Michelle conoció a Tamar Hodel, una extraña y magnética chica de Hollywood un par de años mayor y la hija del Dr. George Hodel, el hombre que durante mucho tiempo fue sospechoso en el infame asesinato de la Dalia Negra. Tamar irrumpió en la vida de Michelle como una tormenta. Rebelde, peligrosa, pero irresistiblemente cautivadora. Llevó a Michelle a conciertos de música en vivo, le dio las primeras pastillas que probó y hasta ayudó a la estudiante de 8º grado a conseguir una identificación falsa. Para Michelle, Tamar no era una amenaza, era la encarnación de la libertad. Juntas, vagaron por las calles de Hollywood, bebiendo los sonidos en ascenso de los años 60, como si la música pudiera lavar toda la soledad dentro de ellas. En 1961, aún sin cumplir 17, Michelle se escapó a San Francisco con Tamar, buscando una nueva vida. Fue allí donde el destino la llevó a John Phillips, el carismático líder del renombrado grupo folk The Journeyman. John tenía 25 años en ese momento, estaba casado con la bailarina de alta sociedad Susan Adams y era padre de 2 niños pequeños. Pero para Michelle fue amor a primera vista. Ella había crecido en un hogar bohemio que nunca le enseñó el significado de los límites, y cuando amaba, amaba como si se lanzara de cabeza a un abismo. Michelle se negó a ser el secreto de nadie. Una tarde, se plantó en la puerta de Susan y dijo sin rodeos: «Estoy enamorada de tu esposo». Michelle no era la primera amante de John. Susan, desde hacía tiempo insensible a tales traiciones, invitó con calma a la delicada joven a entrar y le dijo que su esposo tenía amantes por todas partes y que Michelle era simplemente la más nueva. Aunque John Phillips era un notorio mujeriego, se enamoró de Michelle tan intensamente como ella de él. Más tarde escribió:
Era como si ella hubiera salido de un sueño y entrado en mi vida. Para 1962, John y Susan se habían divorciado y John y Michelle se habían mudado a Nueva York y se habían casado. John Phillips fue a menudo aclamado como un genio musical, alguien con una habilidad extraordinaria para detectar e incluso moldear tendencias emergentes. Pero junto a esa brillantez venía la volatilidad y una extrema necesidad de control. Para muchos en la industria, John era como un encantador vendedor de aceite de serpiente, siempre persuasivo, siempre manipulando a las personas para conseguir lo que quería. En los primeros años de su carrera, experimentó con todo, desde dulce doo-wop hasta baladas sentimentales, con la esperanza de descifrar el código del éxito comercial. Sin embargo, a pesar de su constante experimentación, John estaba obsesionado con mantener un control absoluto, especialmente sobre Michelle, su joven esposa, que era tan angelical como deslumbrante y el orgullo de su vida. Michelle tenía un futuro prometedor por su cuenta. Acababa de firmar un contrato de modelaje para adolescentes, lista para entrar en el glamuroso mundo de la moda. Pero John no lo permitiría. La obligó a renunciar a todo, arrastrándola a su órbita, entrenándola en lecciones vocales, haciéndola unirse a su banda y manteniéndola a su lado como una sombra. Incluso antes de que el grupo se formara oficialmente, John quería dictar todo, desde su música hasta su imagen e incluso la vida privada de Michelle. En la gira, exigió que se quedara en dormitorios supervisados, nunca fuera de su vista ni siquiera por un momento. Aún así, el talento de John era innegable. Tenía una habilidad extraordinaria para inspirarse en cualquier lugar, incluso durante sus paseos nocturnos por la ciudad mientras estaba bajo los efectos de estimulantes. Una de esas noches, navegando a través de la niebla y las luces parpadeantes de la calle, las primeras melodías de California Dreaming comenzaron a fluir en su mente. A la mañana siguiente, John despertó a Michelle, suplicándole que lo ayudara a terminar la letra. La canción rápidamente se convirtió en uno de los himnos más icónicos de los años 60, y poco después nació una banda legendaria. Por esta época, John conoció a Denny Doherty, un tenor con un aura de troubadour frágil. Luego llegó Cass Elliot, una mujer con una voz como ninguna otra. Los cuatro se unieron para formar The Mamas and the Papas, pero incluso antes de que la banda se formara oficialmente, ya habían comenzado a aparecer grietas. No fue una sorpresa que John siguiera obsesionado con controlar a Michelle dentro de su matrimonio. Lo que lo sorprendió, sin embargo, fue la respuesta de Michelle. En lugar de someterse, comenzó a rebelarse. En medio de su tensa lucha de poder, Michelle inesperadamente encontró lo que pensó que era una escapatoria cuando conoció a Ross Titelman, el nuevo novio de su hermana. Al principio, sus conversaciones eran casuales, pero los encuentros fugaces pronto se convirtieron en un ardiente secreto. Aunque ambos ya estaban en relaciones, rápidamente se enamoraron profundamente y comenzaron un romance clandestino. Por primera vez, Michelle no era la que estaba siendo controlada. Ella era la que rompía las reglas, la que engañaba dentro de lo que parecía un matrimonio inquebrantable. Para John, esto era imperdonable. El cambio de roles lo hirió en lo más profundo. Furioso, llamó a Russ él mismo, su voz fría como el acero. «¿Sabes? Otro tipo podría estar esperando fuera de tu puerta con una escopeta». La amenaza pudo haber sonado exagerada, pero todos sabían que John no estaba bromeando. Y en un cruel giro, mientras John había tenido innumerables aventuras, esta vez era él quien estaba siendo traicionado. Aterrorizado, Russ terminó abruptamente con Michelle. Pero lo que sorprendió aún más a John fue su reacción, sin un atisbo de remordimiento.
Michelle había crecido en un hogar donde la infidelidad no era nada inusual. Su padre había tenido aventuras con muchas mujeres y nunca había visto el sexo como algo vergonzoso. Enfurecido, John volcó su dolor en la música, escribiendo la canción Go Where You Want to Go como un mordaz y sarcástico ataque a Michelle. Pero su tragedia había crecido más allá de un matrimonio en ruinas. Ahora, toda la banda estaba al borde del colapso. En 1965, The Mamas and the Papas acababan de alcanzar su punto máximo con California Dreaming, resonando por toda América. Aparecían en el programa de Ed Sullivan, festejando toda la noche, peleando todo el día, como si cada onza de pasión creativa viniera a costa del caos. Costo de... Si el romance de Michelle con Russ solo había sido una pequeña grieta en el hogar de los Phillips, su siguiente amante amenazaba con derribar toda la casa. Denny Doherty, su compañero de banda, el tenor de voz suave y frágil. Después de innumerables ensayos cargados de tensión no expresada, Michelle y Denny no pudieron resistirse el uno al otro. Cuando John se enteró, su primer instinto fue el familiar: convertir el dolor en música. Escribió la canción I Saw Her Again como una forma de calmar su corazón destrozado. Pero esta vez, la herida no sanaría tan fácilmente. La tensión escaló hasta que John y Michelle decidieron separarse. John rápidamente encontró a alguien nuevo, la socialité de alta sociedad Marshall, mientras que Michelle, cuidando su herido orgullo, comenzó a ver en secreto a Gene Clark, un músico de The Byrds. Debería haber permanecido en secreto, pero Gunn se negó a permanecer oculto. Una noche apareció en un show de The Mamas and the Papas, vistiendo una camisa roja brillante, sentado en la primera fila como si reclamara su lugar. Michelle lo vio y de repente se sintió inundada de confianza, cantando como si cada nota y cada mirada estuvieran destinadas a Gene, mientras John observaba en silencio desde las sombras. Para Michelle fue un momento de triunfo. Para John, que casi había alcanzado su punto de quiebre con su serie de aventuras, esta humillación pública era demasiado. Después del espectáculo, la despidió de la banda. Cuando Michelle se volvió hacia los otros miembros en busca de apoyo, se pusieron del lado de John. En un instante, fue expulsada de la misma banda que había ayudado a crear. Pero Michelle, con su rostro angelical, no tenía intención de irse en silencio. Estaba furiosa por haber sido echada, y las cosas se pusieron aún peor cuando la banda decidió reemplazarla con Jill Gibson, la novia del productor Lou Adler. Fue entonces cuando Michelle se dio cuenta de que estaban realmente serios. Se defendió irrumpiendo en una de las sesiones de grabación de Mamas and the Papas, gritando que los enterraría a todos. Cuando Denny Doherty se negó a defenderla, incluso intentó golpearlo. Mamas and the Papas eran de hecho una banda sumida en la agitación, y a pesar del explosivo estallido de Michelle ese día, finalmente la dejaron volver a unirse al grupo. Por un breve momento después de la reunión, parecía que las cosas finalmente se habían calmado para Michelle. Mamas and the Papas continuaron escribiendo uno de los capítulos más deslumbrantes de la década de 1960, actuando en el Festival de Pop de Monterrey junto a futuras leyendas como Jimi Hendrix y convirtiendo la canción San Francisco en un himno para toda una generación que anhelaba libertad en la era de Acuario. El éxito llegó como una inundación, y Michelle y John utilizaron sus ganancias para comprar una lujosa mansión en Beir, un lugar que rápidamente se convirtió en un bullicioso punto de encuentro para estrellas del rock y del cine, con fiestas que duraban hasta el amanecer. En medio del torbellino de glamour, Michelle descubrió que estaba embarazada. No mucho después, nació su hija, Chynna Phillips. El único hijo de la pareja, un pequeño símbolo de esperanza en medio de sus caóticas vidas.
Pero detrás de las puertas doradas de la mansión y las palabras de alabanza había un mundo oscuro y sofocante. John no solo se negó a aflojar su agarre sobre Michelle, lo apretó más que nunca. La hermana de Cass Elliot recordó una vez la sensación de entrar en la mansión de Bear. No me sentí cómoda en absoluto en esa casa. Era sombría, y también lo era el aire alrededor de John. Tamar Jodel también dijo que una vez, cuando vino a visitar a Michelle, John no la dejó salir de la habitación como si estuviera manteniendo a su esposa bajo arresto domiciliario. Michelle nunca ha revelado todo lo que sucedió en esa casa tanto antes como después de dar a luz, pero lo poco que ha compartido es lo suficientemente escalofriante. Dijo que John una vez la agredió físicamente tan gravemente que tuvo que ser hospitalizada. Fue entonces cuando Michelle se dio cuenta de que no podía soportarlo más. En 1968, cuando la bebé China Cha aún era un infante, tomó la decisión más dolorosa de su vida: divorciarse de John Phillips y cortar el matrimonio que se había convertido en una pesadilla. Sin Michelle a su lado, John se descontroló rápidamente. Aunque todo el grupo no era ajeno a las fiestas empapadas en drogas, John siempre fue el que se autodestruyó con más fuerza. Se hundió más en el abuso de Delaware con su nueva novia, la actriz Genevieve. La condición de John se volvió tan mala que incluso Keith Richards de los Rolling Stones una vez lo echó de una fiesta porque no podía soportarlo. Pero Michelle tenía sus propias luchas. El mismo año en que se divorció de John fue también el año en que Mamas and the Papas casi se desmoronaron. Cass Elliot quería seguir una carrera en solitario y las nuevas tendencias musicales habían dejado al grupo atrás. La banda se marchitó gradualmente antes de ser finalmente liberada de su contrato de grabación en 1969. John y Michelle ya no estaban juntos y tampoco lo estaba su banda. Después de los fragmentos destrozados de su matrimonio roto y su carrera musical en ruinas, Michelle decidió tomar un nuevo camino: la actuación. El mundo del cine, con sus brillantes luces de escenario y deslumbrantes estrellas, rápidamente la cautivó. En esos primeros días de audiciones nerviosas, Michelle tuvo un breve romance con un joven actor en ascenso en ese momento, Jack Nicholson. La imprudencia, audacia y racha de locura de Jack parecían despertar en Michelle los instintos que habían estado enterrados bajo la sombra de John Phillips. Intentó probar suerte en varios papeles, y luego, como si fuera por destino, Michelle consiguió el papel protagónico femenino en la última película, una atrevida película contracultural dirigida por Dennis Hopper, quien acababa de sacudir a Hollywood con su obra maestra Easy Rider. Cuando firmó el contrato, Michelle debió haber sido plenamente consciente de la brillante y notoria reputación de Hopper. Era un verdadero rebelde, un legendario niño salvaje con una personalidad tan volátil como extrema. Pero en lugar de tomarlo como una advertencia, Michelle vio algo magnético en Hopper. Habiendo vivido una vez junto a un tipo de rockstar inestable como John Phillips, encontró que el caos de Hopper solo lo hacía más embriagador. Para Michelle no era peligroso, era una adicción, un espíritu salvaje que quería domesticar. Y luego, cuando el equipo de filmación viajó a Perú para rodar la última película, todo se descontroló más allá de la imaginación de cualquiera. El set estaba empapado en alcohol, drogas y explosiones repentinas, y Hopper estaba en el ojo de la tormenta. En lugar de mantener su distancia, Michelle se lanzó de lleno. Se enamoró locamente de él, en parte porque, como admitió más tarde, provenía de su instinto de Florence Nightingale, el impulso de salvar a un hombre roto. Pero mientras intentaba salvar a Hopper, Michelle casi se pierde a sí misma. Justo después de que terminó el rodaje, Michelle y Hopper se lanzaron de cabeza a una decisión imprudente. Se casaron.
Su boda de estilo bohemio tuvo lugar a finales de 1970 y fue extrañamente simple. Los invitados recordaron que se utilizaron bolsas de papel con velas como decoraciones, y Hopper leyó personalmente toda la ceremonia de la boda del Evangelio de Tomás como si estuviera actuando en alguna obra absurda. Pero la verdadera llamada de atención llegó a la mañana siguiente. Según varios testigos, Hopper no había estado sobrio en su día de bodas. Y cuando se despertó, ni siquiera reconoció a la novia que yacía a su lado. Los días que siguieron se convirtieron en una pesadilla. Hopper, que estaba obsesionado con las armas, una vez disparó dentro de la casa, dejando a Michelle y a su joven hija congeladas de terror. En otra ocasión, en un estado de euforia por las drogas, incluso le puso esposas y restringió a Michelle, afirmando que ella era una bruja. Ese fue el momento en que Michelle se dio cuenta de que si no huía, sería consumida. El empujón final vino de su propio padre. La arrastró a la oficina de un abogado y dijo firmemente: «Los hombres como ese nunca cambian. Presenta la demanda de divorcio ahora». Michelle escuchó. Su matrimonio con Dennis Hopper terminó abruptamente, durando solo 8 días. Habiendo sobrevivido tanto a John Phillips como a Dennis Hopper, Michelle juró no volver a dejar que su vida dependiera de hombres como ellos. Resurgió como una glamorosa chica de Hollywood, caminando con orgullo en fiestas lujosas, reavivando su romance con Jack Nicholson durante un año antes de dejarlo por el notorio mujeriego Warren Beatty. Parecía que Michelle había recuperado su brillo, y la vida una vez más brillaba como las luces de las cámaras parpadeantes a su alrededor. Pero una nube oscura ya había comenzado a reunirse silenciosamente en el horizonte. Michelle se mantuvo cercana a Cass Elliot, su vieja amiga que una vez conquistó el mundo junto a ella con Mamas and the Papas. Las dos compartían casi todo y a menudo llevaban a sus pequeñas a jugar juntas. La hija de Michelle, China, era exactamente un año más joven que la hija de Cass, Owen. Pero había una cosa que Cass nunca le había dicho a nadie: ¿quién era el padre biológico de Owen? En el verano de 1974, mientras tomaban el sol junto a la piscina, Michelle finalmente reunió el valor para preguntar. Cass solo sonrió de manera misteriosa y dijo: «Te lo diré cuando regrese de mi espectáculo en Londres». Cass nunca tuvo la oportunidad de cumplir esa promesa. Había estado exhausta durante semanas antes de su gira por Londres, pero aún así subió al escenario y brilló como siempre. Después de la actuación, llamó a Michelle, llorando de alegría porque todo había salido tan bien. Fue la última llamada que compartirían. La noche siguiente, Cass Elliot, con solo 32 años, falleció repentinamente. A pesar de los persistentes rumores, la autopsia mostró que la causa fue un ataque al corazón sin rastro de drogas en su sistema. Cass dejó este mundo llevando su mayor secreto y dejó a Michelle con un vacío irreemplazable.